Muy bien, vamos a ver una pequeña introducción al estudio de la cinemática de cuerpos rígidos. Esto es de acuerdo a programa analítico de la materia de dinámica. ¿Por qué estudiar la cinemática? Bien, estamos en la materia de dinámica, que es el estudio de los cuerpos en movimiento, y esta viene de una rama que es la mecánica y anteriormente la física. Estudiamos la cinemática porque nos interesa primeramente analizar cómo es que se comporta la geometría del movimiento, es decir, cómo es que se comportan los vectores de posición, velocidad y aceleración, para posteriormente hacer estudios o análisis de fuerzas, diseños, síntesis, etc. Los mecanismos son bien importantes y hablo de mecanismos porque realmente hablar de cinemática es hablar mucho de mecanismos. Si bien vamos a ver la cinemática de cuerpos rígidos, nos vamos a enfocar mucho en el tema de los mecanismos. Y esto proviene desde mucho tiempo atrás, desde la época de Da Vinci, donde bosquejaba a mano alzada sus diseños, en donde muchas de sus propuestas eran sistemas mecánicos que trabajaban con mecanismos, utilizando la fuerza del viento, las fuerzas naturales, etcétera, como siempre lo han venido haciendo, pero realmente de los mecanismos viene no desde él, sino desde mucho tiempo atrás. El tema del estudio de los mecanismos sería y mencionar una lista inmensa de tantas personas que han trabajado sobre esto. Entonces le digo, aquí pongo esos mecanismos y por ejemplo aquí estoy poniendo un mecanismo que forma parte de un motor de combustión interna. Estamos, por ejemplo, viendo el mecanismo, digamos, principal de donde proviene el movimiento, que es un mecanismo de barras articuladas, que es el pistón con la biela y el cigüeñal. Podemos ver también un mecanismo de trenes de engranes que son de contacto directo. Aquí podemos ver un mecanismo de bandas con poleas. Aquí podemos ver un mecanismo de levas. Entonces, digo, una conjunción de mecanismos hacen que funcione una máquina por completo, en este caso un motor de combustión. Y este mecanismo en particular, el que tenemos acá a este lado, es el bosquejo de los mecanismos de Theo Jansen. Theo Jansen es una persona que se ha puesto a estudiar mucho el tema de de sus obras de arte que tengan movimiento. Entonces es un artista que realmente se puso a la tarea de encontrar un mecanismo que hiciera caminar a sus obras de arte. Entonces a sus sistemas realizados y que regularmente los ponía a caminar sobre la playa, etcétera. Les digo, los mecanismos pueden estar en muchas partes. Si ustedes voltean a ver, pueden ver un mecanismo en alguna máquina o en algo cerca que ustedes tengan ahí a la mano. Digo, aquí el objetivo es que pues en la materia vayan aprendiendo qué tipos de mecanismos hay para que ustedes lo relacionen. Pero vuelvo a recordarles, en la materia de dinámica es la cinemática de cuerpos rígidos, no se vayan a confundir con qué es cinemática de mecanismos. Delante hay una materia que se llama mecanismos y precisamente sí es todo completamente sobre el estudio de los mecanismos. Viendo dónde está la parte de la cinemática para ubicarlos dentro de la asignatura, la clasificación de la mecánica se divide en cuerpos rígidos, deformables y fluidos. En cuerpos rígidos está la estática que ustedes ya vieron y la dinámica, que nosotros en la dinámica lo vamos a ver en dos áreas, la cinemática y después vamos a ver la cinética. Y entrando en tema, la cinemática es una rama de la mecánica y parte de la dinámica cuyo objetivo es realizar un estudio de la geometría del movimiento de cuerpos en el espacio, sin importar las causas que lo producen. O sea, aquí vamos a estudiar solamente la geometría. Un estudio geométrico significa que vamos a hacer estudios de posición, de velocidades y aceleraciones. En este caso particular de velocidades y aceleraciones para mecanismos, en el caso particular de los trenes de engranajes, análisis de velocidades, después se explica por qué, pero no hay que olvidar que hay una relación con la cinética. O sea, no es que sean dos áreas de estudio, están relacionadas, cinemática y cinética. Por comodidad y por conceptos y por contenido vamos a separarlas entre la cinemática y cinética. Habrá problemas que tengamos que aplicar las dos áreas para poderlo resolver. Habrá problemas que solamente con la cinemática y otros que solamente con la cinética los podemos resolver. Los tipos de movimientos que tenemos aquí en la cinemática de cuerpos rígidos son la rotación, la traslación y el movimiento combinado. La rotación puede ser completa, ¿sí? La rotación puede ser completa y se le llama comúnmente como una manivela en los mecanismos, en el árbol de los mecanismos. La rotación parcial recibe el nombre de oscilador o balancín. Si ustedes se fijan, las figuras son iguales, tienen un pivote,
tienen un punto de pivoteo aquí, van a rotar sobre este punto, este va a ser el centro de rotación, mientras que este punto, como viene descrito por la línea punteada, va a ser una circunferencia completa. Es una rotación completa y su nombre, le digo, es manivela. Mientras que acá también tengo el mismo pivote, pero el detalle aquí es que este punto solamente va a describir una trayectoria de rotación parcial, y a esto en los mecanismos se le conoce como un oscilador o como un balancín. La traslación a su vez puede ser de manera rectilínea, ¿sí? En este caso se le conoce el nombre como corredera. Aquí habría una línea punteada que define la trayectoria de esta traslación rectilínea, y la curvilínea, como ustedes pueden ver, que la trayectoria que va a seguir es una curva, ¿sí? Por eso su nombre sigue siendo una corredera, pero con traslación curvilínea. Y el movimiento combinado se le denomina biela, y este movimiento combinado es que ninguno de los dos puntos es fijo, ni este de la izquierda ni este de la derecha son fijos, sino que deben estar unidos a otro elemento, por ejemplo a una manivela o a una corredera, o una manivela con un balancín, y con eso ya generan un movimiento combinado que en este caso se le denomina biela. Esos son los tipos de movimientos. Aquí vamos a ver algunos videos. Por ejemplo, aquí tenemos en este caso la manivela. La manivela está dando una rotación completa, como ustedes pueden apreciar. Estas son simulaciones del software que se llama Working Model. Acá tenemos un balancín. Es muy común que los ingenieros le llamen aquí balancín. Está oscilando, como ustedes pueden ver, de hasta un lado hasta otro lado. Tiene un rango de oscilación que va variando ahí su velocidad. Acá en este caso tenemos una corredera, en específico una corredera de traslación rectilínea. Esta es una corredera. Ustedes pueden ver cómo el bloque se traslada de izquierda a derecha, proyectando una línea recta. Y esta es la biela, que este es el movimiento combinado, ¿sí? La biela, como ustedes pueden apreciar, ahí les puse varios puntos. En específico este punto, esta, que es una traslación completa. De este lado, que yo tengo una traslación rectilínea, completamente recta. Pero noten cómo los puntos que se encuentran en medio de la barra, pues bueno, están describiendo trayectorias complejas y diferentes entre ellas. Esto lo ven más a detalle en el laboratorio y en la misma clase, pero esta es la particularidad que tiene una biela. Los vectores, vamos a trabajar con vectores. Está además, bueno, aquí que en nuestra solución vamos a utilizar la metodología analítica para resolver las velocidades y aceleraciones con vectores. Esta otra propuesta, que es la metodología gráfica, en particular para velocidades, la metodología gráfica es por el método del polígono o por el método de centros instantáneos. No son metodologías que voy a explicar en esta presentación, pero en otro video voy a explicar cómo se resuelve un problema por el método del polígono y por el método de centros instantáneos. Aquí me voy a enfocar en la metodología analítica, que utiliza pues la representación algebraica de las componentes rectangulares de un vector. Por ejemplo, aquí tengo un vector, llamémosle un vector, por ejemplo A, ¿sí? Tenemos el origen, que este es el 0,0, y tenemos coordenadas en X y tenemos coordenadas en Y. Tengo la trayectoria que describe este punto, ¿sí? Puede ser una circunferencia completa o una circunferencia parcial, aquí no hay mucho detalle, y vamos a ponerle que aquí tengo un ángulo conocido como θ, ¿sí? Este vector va a tener sus componentes en X, que se encuentra aquí, que este sería AX. Aquí esto es un vector, voy a representar como vector, tiene su componente vectorial en X. Y también tiene su componente vectorial en Y. Entonces aquí yo tendría AY. ¿Sí? Bueno, voy a encontrar primero esas dos, AX y AY, en función de un ángulo θ y también, ¿por qué no?, en función de un ángulo φ, para que vean las diferencias. El vector A va a estar representado por la suma de sus componentes rectangulares, AX y AY. En particular, vector A va a tener una componente de A, coseno del ángulo θ, y esto va a estar en X, más A, seno del ángulo θ, y esto va a estar en Y, ¿sí? Va a estar formado por estos dos vectores, que sería A coseno de θ en X, A seno de θ en Y. ¿Qué pasa si consideramos el ángulo φ?
¿Por qué esta AX va a ser la coseno de este ángulo? Porque es el adyacente. Mientras que esta AY, si ustedes la proyectan para acá, es el opuesto a este ángulo, queda opuesto, por eso es la función seno, ¿ok? Si ustedes consideran el ángulo phi, entonces A, la componente en X, AX quedaría acá arriba, como quien dice, ¿sí? Aquí arriba, entonces sería el opuesto del ángulo phi, esa sería la función seno. Entonces aquí sería A seno de phi en X más A coseno de phi en Y. Entonces, aquí hay un error que cometen muy comúnmente de que dicen, como está en X siempre va a ser coseno y como está en Y siempre va a ser seno. No, tiene que ver dónde está colocado tu ángulo, si el ángulo lo tienes referenciado hacia el eje X o si lo tienes referenciado hacia el eje Y. Entonces aquí estoy poniendo las dos opciones que hay, referenciando al eje X y referenciando al eje Y. En este caso, ambas componentes son positivas. Esta es positiva y esta es positiva, porque aquí hay que respetar los signos. Hacia acá el X es positivo y hacia acá arriba la Y es positivo. Entonces acá supongamos un punto, digamos B, o supongamos el mismo punto A, pero ya en esta otra posición podemos encontrar también su componente en X, ¿sí? Y su componente Y sigue siendo la misma, solamente que aquí su componente en X sería negativa, ¿ok? La componente en X sería negativa porque el vector está dirigido hacia la izquierda. Entonces aquí en este punto, este vector A, ¿sí? Este vector A que sería el mismo, sería aquí menos AX más AY. Entonces aquí es importante tener esa consideración de que los componentes tienen su signo y ustedes lo deben de poner. Si ustedes ven que está a la derecha es positivo, si va para arriba es positivo, lo contrario será negativo. Y eso es bien importante aquí para nosotros porque influye en nuestro resultado final del vector de velocidad. Ahora un vector unitario, que vamos a trabajar con un vector unitario, por ejemplo yo aquí tengo un vector que vale la unidad, este vector vale 1, tiene su componente en X que la voy a llamar Y, ¿sí? Tengo este componente en Y que le voy a poner J. Entonces este vector unitario está descompuesto en el eje X y en el eje Y con sus componentes en Y y en J, así es como lo definimos. Aquí lo pongo rapidito, para el eje X estamos en la Y, para el eje Y estamos en la J y para el eje Z le asignamos la letra K. Bien. Entonces aquí tenemos descompuesto. Bueno, ¿qué pasa? Que realmente el vector unitario realmente es un vector direccional, por así llamarlo. O sea, el vector unitario con su componente y componente J nada más está dando la inclinación y el sentido inclusive de lo que va a tener el vector. ¿Qué pasa si eso lo multiplicas por una magnitud? Supongamos una magnitud de 50. Entonces este vector puede valer 50, ¿sí? Vamos a ponerle, no sé, pulgadas por segundo, por decir una unidad que fuera velocidad, ¿sí? Entonces el vector unitario, el de la unidad, te sirvió nada más para darle una dirección y un sentido. Multiplicarlo por 50 pues realmente no afecta el vector, el número 1 del vector unitario, por eso es que se utiliza, o sea, nada más se utiliza para direccionar, y cuando tú ya lo multiplicas por el 50, entonces ya tienes las componentes en X y en Y expresadas en Y y en J para poder representar la ubicación y el sentido de ese vector que estamos analizando. Entonces para eso nos sirve el vector unitario, para realmente direccionar a lo que viene siendo el vector que queremos representar de desplazamiento, de posición, de velocidad o aceleración, lo que sea. Ahí puedo sacar las componentes en X, entonces aquí yo tendría la velocidad en X de este vector y tendría la velocidad en Y de este vector, pudiéndolo representar en Y y en J. Ahora vamos a ver productos cruz con vectores unitarios, porque vamos a hacer multiplicaciones vectoriales, sea esto Y, sea esto J y sea esto K. Ahorita le había puesto la acentuación, ¿sí? En los casos anteriores, así normalmente vienen en la literatura. Por cuestiones prácticas las podemos quitar, no es necesario que pongan I, J y K. De hecho así lo he estado manejando en los problemas, lo voy a poner aquí a un lado. Por ejemplo, si multiplico I por I, multiplicar I por I vectorialmente con un producto cruz, la magnitud me va a dar 0, por tanto esto va a dar 0. Multiplicar I por J me va a dar lo siguiente.
Si voy a multiplicar I por J, sería I por J es igual a K. Y eso es K positivo. Pero ¿qué pasa si multiplico I por K? Voy a borrar esto. Si multiplico I por K, entonces sería I por K. Va a ser igual a J, pero en un sentido negativo, porque este es el sentido positivo, ¿sí? Entonces voy de nuevo. I por K me va a dar J, pero voy girando en sentido de las manecillas. Entonces esto va a ser un valor de menos J. ¿Ok? Muy bien. Ese sería el vector I multiplicado por los demás. Vamos a ver el vector J. J por I, J por J, sabiendo que este módulo va a dar 0. Y J por K es igual a esto. J por I. J por I sería J por I. Me lleva igual a un K, pero otra vez voy en sentido de las manecillas del reloj. Entonces sería J por I es menos K. J por K. Déjenme borro esto. J por K va a ser igual a I, porque voy en el sentido de las manecillas. Y esto va a ser positivo. Y ahora planteo K por I, K por J y K por K, que esto va a valer 0. Entonces, sin necesidad de poner ahora las flechas y siéndolo así mentalmente, yo diría que K por I me lleva a J en el sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto va a ser positivo. J. Y K por J me va a llevar a I, pero en el sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto K por J va a ser menos I. ¿Por qué el giro en contra es positivo? ¿Y por qué se le pone también el eje en el K? Por ejemplo, tenemos aquí en 3 dimensiones el eje X, el eje Y tenemos el eje Z. Entonces, si aplicamos la regla de la mano derecha, el giro sobre el eje Z, el eje perpendicular al plano que estoy analizando, sería un giro en contra de las manecillas del reloj, aplicando la regla de la mano derecha, ¿sí? Si recuerda, aplicando la regla de la mano derecha, mandan sus dedos hacia este lado y el pulgar les queda apuntando para este lado. Entonces, eso es aplicando la regla de la mano derecha. Por eso el giro en contra es positivo. Entonces, estos son los productos donde yo les digo que estos son los que vamos a estar utilizando frecuentemente. Estos dos. K por IJ y K por J menos I. Yo lo que recomiendo es que hagan este dibujo en cada problema que resuelven, además de este, inclusive les recomiendo que pongan esto, que X hacia la derecha positivo, Y para arriba positivo, y ustedes sabrán que todo lo demás es negativo. Entonces sí es bien importante que ustedes desde el principio pongan su referencia. Este es un ejemplo. Vamos a determinar la velocidad del punto A. Si la velocidad angular de la barra es de 15 radianes por segundo, considere el giro en ambos sentidos. Por ejemplo, este es el punto A, ¿sí? Vamos a ponerle aquí un ángulo de 50 grados y vamos a considerar que gira tanto en este sentido como en este sentido la velocidad angular, ¿ok? La velocidad angular, digo, no es que esté girando hacia un lado y hacia el otro, o sea, voy a considerar en 2 instantes de tiempos. Una cosa importante es que los análisis son en un instante de tiempo, ¿ok? Vamos a suponer en este caso que, por ejemplo, esto valga 2 pulgadas, es decir, la barra completa, ¿sí? La barra completa, eso, vector R, vale 2 pulgadas de longitud, es por decir un valor, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que realizar aquí es descomponer, encontrar esa componente en X y encontrar la componente que tengo acá en Y. Entonces el vector RA va a ser igual a 2 pulgadas positivo que multiplica al coseno de 50 en I más 2 pulgadas que es el seno de 50 en J. Las dos van a ser positivas porque, como les he mencionado, aquí ustedes pueden ver gráficamente los vectores azules, como este vector se dirige hacia la derecha es positivo y como este vector se dirige hacia parte de arriba que también es positivo. O sea, los positivos son a final de cuentas porque van dirigidos hacia la derecha o hacia la izquierda, y ya con eso nosotros podemos encontrar
cuáles serían sus valores además del signo correcto. Pues el primero me queda como 1.28. Este es 1.28, voy a agarrar ambos decimales en i, más el otro que sería el seno de 50 multiplicado por las 2 pulgadas y me va a dar 1.53. 1.53 j. Entonces este es mi vector, estas son sus componentes en x, esta es la componente en y juntos pues me llevan a lo que es este vector completo. Estamos. De hecho, a lo mejor por decimales nos va a variar, pero si nosotros sacamos la magnitud de RA, sería por Pitágoras 1.28 al cuadrado, que es en x, más 1.53 al cuadrado, y claro que hemos sacrificado decimales, eso deberíamos de entenderlo y que nos debería de quedar claro. Sin embargo, lo podemos comprobar, siendo que esto tal cual me da un valor de 1.99, o sea, el valor de 2 que tengo, de 2 pulgadas que tengo en la distancia aquí total, ¿ok? Este 1.28 y 1.53 lo voy a multiplicar. Al final de cuentas, voy a considerar que la omega va girando en contra primero. Sí, la omega, que si recordamos el valor que me dicen es de 15 radianes por segundo, estoy considerando que va a girar en contra. Entonces la velocidad de punto A, de acuerdo a las fórmulas, es que es la velocidad angular en K. Esta presentación ya la vimos, como que haré otro video con esta presentación, por el vector RA. La omega, en este caso, como va a girar en contra, es positivo, 15 radianes por segundo en K, que multiplica a, en este caso ya tenía 1.28 y 1.53, 1.28 en I, más 1.53 J. Sé que son vectores, ¿verdad? De hecho, los podemos ir omitiendo siempre y cuando sepan que son vectores, pero lo correcto es colocarlos. Y esta multiplicación se hace de la siguiente manera. Voy a multiplicar 15 por 1.28 y voy a hacer la multiplicación de K por I más 15 que multiplica a 1.53 y voy a hacer la multiplicación de K por J. ¿Ok? Entonces aquí la velocidad en A me va a quedar, este 15 por 1.28 me va a quedar 19.2 y K por I es J, si lo recuerdan, y ponemos la reglita de acá, I, J, K, el multiplicar K por I me lleva hacia J positivo, este es el sentido positivo, entonces aquí va a ser 19.2 J. Y el otro resultado, que es 15 por 1.53, me va a dar 22.95. Pero K por J me da menos I. Porque si multiplico K por J me lleva a I, pero en sentido contrario al positivo, es decir, a favor de las manecillas del reloj. Entonces este menos por este más me va a quedar aquí menos 22.95 en I. Puedo sacar la magnitud de esa velocidad con Pitágoras de nuevo. El vector en x 22.95 al cuadrado más el vector de 19.2 al cuadrado, que es la componente que tengo en y. Este sería un valor que si multiplicamos 15 por 2 debería ser muy cercano al 30. Vamos a ver con la pérdida de decimales y las multiplicaciones cuál es el valor que da nada más con estas dos componentes. Que da, en este caso, de, 15 por 2, sí, que sería 30. 22.95 más 19.2, 22.95 al cuadrado, más 19.2 al cuadrado, y la raíz de eso es 29.92. O sea, esto da 29.92. Como les digo, esto debería de ser 30. Aquí, obviamente, el tema de las decimales afecta. Les digo, ¿por qué yo sé que es 30? Porque al final de cuentas, la velocidad en una forma escalar es omega por r, es decir, 15 por 2 es 30. Y si ustedes se fijan aquí,
yo tengo una componente en X que va a ser hacia la izquierda, o sea, tengo que dirigirme hacia la izquierda como componente, y tengo una componente en Y positiva, o sea que tengo que irme hacia la parte de arriba. Entonces, de esa forma, yo sé que ese vector va a quedar hacia ese lado por las componentes que yo tengo. Además de que yo sé que este vector sale perpendicular a este vector R que yo voy a tener definido aquí. ¿Sí? Ahí tenemos una simulación, la velocidad como se muestra que va a ser tangente a la curva que describe, que no se muestra la curva, pero que en este caso pues, es perpendicular al vector de posición R. Pero vean cómo en todo el movimiento el vector de velocidad siempre se va comportando perpendicular a esa barra, que en este caso pues bueno es la barra rectangular, puede ser un cuerpo rígido de geometría compleja, y bueno, ahí vemos por simulación cómo se comporta ese vector de velocidad. ¿Qué pasa si yo considero entonces la velocidad hacia este sentido? Bueno, pues es importante que yo tengo que decir que vale menos 15 radianes por segundo. ¿Por qué menos 15? Vuelvo a mencionar, tengo que respetar este signo positivo en contra de la manecillas de reloj. Entonces la velocidad de A va a ser igual a lo que tenía anteriormente, menos 15 en K, que multiplica a el vector, que sería 1.28 y 1.53, 1.28 en I más 1.53 en J, y este signo negativo a final de cuentas lo que va a hacer es que me va a invertir los resultados, o sea que me va a quedar 22.95 en I, 22.95 en I menos 19.2 en J. Digo, pueden elaborar la multiplicación sin problema, pero realmente este signo negativo lo que va a hacer es que va a invertir. Entonces, lo que yo espero encontrar es que es una componente en X hacia la derecha y una componente en Y hacia abajo, porque es negativa. Entonces, ese es el vector de velocidad que yo estoy encontrando. Entonces, lo que hace el sentido de giro del vector de velocidad es mandarlo hacia un lado o mandarlo hacia otro lado, realmente el vector de velocidad. Pero nosotros lo estamos comprobando con nuestro cálculo vectorial, ¿sí? Con nuestra multiplicación vectorial, estamos encontrando esos resultados en base a los signos. Y en base a los signos yo puedo dirigir lo que viene siendo mi vector. Entonces les digo, es importante el tema de los signos, de que si está girando en contra es positivo, si está girando a favor es negativo, si el vector está hacia la derecha es positivo, si está hacia arriba es positivo, y también lo contrario pues será negativo. Aquí tenemos una simulación del vector de velocidad, cómo se va comportando de manera tangencial y va en función de la velocidad de giro. Entonces, como les digo, espero que esta pequeña introducción les sirva para abordar los problemas que les estoy explicando, para que les sirva de estudio para su examen, para los problemas que tienen que resolver. Y digo, después estamos pendientes ahí con el video del método del polígono y con el método de centros instantáneos, y también a abarcar el tema de aceleraciones en todos los movimientos que se encuentran aquí. Aquí en la introducción solamente vi un análisis de velocidades.